y esta vez con el curso de química, netamente con el tema de estructura atómica. Es un tema inicial correcto para que tú puedas saber más adelante algunos principios básicos que tendrías que conocer. No lo voy a hacer tan aburrido, simplemente te voy a hablar de una pequeña reseña histórica para que le tengas clara de que en este caso filósofos griegos pasaron por este temita, correcto, lo cual van a estar divididos. Estamos viendo acá los modelos atómicos, cuadro de resumen. Ojo que este material lo voy a estar dejando en el link de la descripción, correcto, para que tú lo puedas descargar. Muy bien, vamos a empezar de una reseña histórica. Vamos a hablar de dos filósofos griegos de su época. Vamos a hablar de Leucipo y Demócrito. Muy bien, esos dos griegos, ¿qué decían? Antiguamente ellos han fundado o se fundaron con ellos la escuela llamada escuela atomista, ¿correcto? ¿Qué decían ellos estos dos? Por cierto, un dato curioso, en este caso Leucipo fue maestro de Demócrito, ¿correcto? ¿Qué decían estos dos tipos? Decían que la materia, correcto, al momento de explicar de dónde provenía la materia, ellos decían que la materia no tiene, en este caso, al momento de estar dividiendo la materia, va a llegar en un momento, ¿qué cosa? Que ya no se va a poder dividir, o sea, tenía un límite, ¿correcto? Un límite. Muy bien, en ese momento, claro que lo creyeron, ¿no? Dijeron, ya, está bien, te lo vamos a creer. Pero pasó un tiempo después, surge Aristóteles, 380 a.C., que dice lo siguiente, ¿no? Él totalmente taja rotundamente la teoría atomista, que bueno, decía, ¿no? Que en este caso es limitado la división en este caso de la materia, ¿no? Correcto, ¿qué decía Aristóteles? Aristóteles simplemente decía que la división es infinita. ¿Qué pasa? Que la materia vamos a comenzar a dividirlo y es infinita, o sea, no va a tener un fin, ¿correcto? Bueno, ¿a quién hicieron caso, profesor? Simplemente con tanto fue la difusión de Aristóteles en contra de la escuela atomista que empezaron a hacer, las personas empezaron o tuvo más validez Aristóteles, ¿no? Lo que decía Aristóteles. Tanto fue la difusión que terminó por olvidar completamente la escuela atomista o lo que decía Leucipo y Demócrito. Vaya, eso explica muchas cosas. Correcto, muy bien. Ahora vamos a empezar en esta. Ya cabrón, hable bien. 5 minutos después. Esa parte te voy a hacer ver algunos conocimientos básicos que tendrías que tener. No voy a entrar en detalles, simplemente algunos rasgos bastante directos, ¿correcto? Como por ejemplo, Tales de Mileto decía el principio de todo, en este caso de que está constituido también la materia, decía que en su gran porcentaje de que era de agua. Correcto, ahí está, te estoy dejando la fecha por acá para que lo puedas ver, ahí está. ¿Qué decía Anaxímenes? Anaxímenes decía en este caso el principio de todo, correcto, el principio de todo vendría a ser el aire. Estamos hablando de 585 a.C. El otro, el cuarto, en este caso, ¿qué decía? Heráclito de Éfeso, en este caso decía que el principio de todo es el fuego, ¿no? Correcto, que fue 535 a.C. Ahora, Empédocles, ¿qué decía Empédocles? Muy bien, este filósofo no solo se va a basar en un solo aspecto, sino que va a tratar de juntar, correcto, propone en este caso la unión de la materia, que vendría a ser, considera la materia como la tierra, el aire, correcto, que estamos viendo acá, el aire, el fuego, correcto, el agua también. Entonces, ¿qué decía él? Decía que el principio de todo, o de donde surge algo, surge la materia, la constitución de la materia es en conjunto, o es la unión de estas tres que estamos mencionando, ¿no? Tierra, agua y aire. Correcto, ahora vamos a adentrarnos de frente a lo que venimos a estudiar, átomo. Correcto, átomo. Por cierto, átomo, la teoría, bueno, te voy a decir la teoría clásica que se maneja, correcto, dice, el átomo es la partícula más pequeña que conserva las propiedades de un elemento químico, conserva la identidad íntima de la materia. Correcto, comenzamos con un primer modelo atómico que vendría a ser de Dalton en el año de 1808. ¿Qué nos decía Dalton? Dalton nos decía lo siguiente, ¿no? Que, bueno, en este caso, estos autores, correcto, estos que han empezado a hacer el modelo atómico, simplemente decían ¿qué cosa? Empezaban a comparar, correcto, comparar, hacían en este caso cuadros comparativos para que pueda tener algún sentido lo que nos querían explicar. Vamos adentro que decía el modelo atómico de Dalton. Decía lo siguiente, que en este caso el átomo era una esfera compacta, correcto, aquí está, podemos ver, era una esfera compacta indivisible, correcto, que no se podía atravesar por ningún otro método, correcto. Ahora, profesor, una pregunta. En este caso, este autor que estamos viendo para acá, este autor tuvo 4 postulados. Vamos a ponerlo por acá, 4 postulados, ahí está. Profesor, ¿cuáles eran sus postulados? Muy bien, los postulados eran los siguientes. El primer postulado que decía, el átomo es la mínima porción de la materia que no se puede dividir por ningún proceso.
te voy a dar a conocer los 4 postulados y luego vamos a discutir cuál está bien y cuál está mal. ¿Te parece o no? Muy bien. Entonces el segundo, que vendría a ser: los átomos de un mismo elemento son iguales en todas sus características. O sea, si un átomo es igual al otro, significa que van a tener mismas propiedades químicas, mismas propiedades físicas, ¿correcto? Ahora, luego lo vamos a discutir, quédate en el video. Correcto, y lo que decía su tercer postulado: los átomos de elementos diferentes son totalmente distintos. Correcto, son totalmente distintos. En la actualidad yo creo que eso ya estamos en la capacidad de poder entender de que no es así. Correcto, ahora el cuarto postulado es que tuvo más relevancia. El cuarto postulado es lo que hasta ahora se constituye como, bueno, definición del átomo. Los átomos se combinan entre sí en relaciones enteras sencillas para formar compuestos. Esto lo vamos a estudiar más adelante en otro video, cuando realizamos compuestos, correcto, en este caso unión de distintas, en este caso unidades químicas, correcto, para poder formar o tener una combinación más adelante, un compuesto, correcto. Entonces queda entendido. Ahora vamos a lo que decía el primer postulado, que en este caso era la mínima porción, el átomo. Hoy por hoy conocemos que el átomo sí se puede dividir en partículas subatómicas. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de los protones, correcto, de los neutrones. Tranquilo que más adelante te voy a explicar eso también, correcto. Muy bien, ahí está el modelo atómico de Dalton, decía de una esfera, correcto. Ahora pasamos al siguiente modelo atómico de Thomson en el año de 1898. ¿Qué nos decía? En este caso, él también hacía una breve comparación, correcto. Él decía lo siguiente, ¿no? Él también hizo como una esfera nebulosa, ahí está, como una esfera nebulosa, perdón, que tenemos por acá, vamos a poner por acá, ahí está, que teníamos por acá los electrones, ahí está, los electrones, una esfera nebulosa. ¿Y qué estaban por acá? Estaban por acá las cargas positivas. ¿Y de quién estamos hablando? De los protones, correcto, protones. Él decía, ¿qué cosa? Recuérdate esto, nebulosa, una nube nebulosa, correcto, nebulosa. Ahí está, lo vamos a poner N de nebulosa. Muy bien, perfecto. ¿Qué te decía en este caso Thomson? Entonces en este caso hacía una comparación, decía lo siguiente, ¿no? Él decía que en este caso el átomo, correcto, el átomo era estacionario, correcto, átomo estacionario, perfecto, átomo estacionario. Profesor, ¿por qué átomo estacionario? Simplemente ¿por qué? Porque en este caso el electrón no se movía, correcto, el electrón nunca se movía. La inmovilidad de los electrones. Ahora, profesor, ¿con qué le hacía la comparación? Acá era, ¿cierto? ¿Te recuerdas lo que decía una esfera compacta? En esta oportunidad, él va a decir ¿qué cosa? Que se va a hacer una comparación de qué. Yo sé que lo escuchaste, ¿Qué dice? ¿Budín de qué? Budín de pasas. Ahí está, budín de pasas. Profesor, ¿quién eran las pasas? Las pasas eran los electrones. Los electrones eran por la inmovilidad que iba a tener. Correcto, muy bien. Ahora pasamos al modelo atómico, en este caso de Rutherford. ¿Qué decía el modelo atómico de Rutherford en el año de 1911? Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de, bueno, en este caso, 2 postulados. Correcto, ¿qué decía? Que el átomo en este caso posee una zona pequeña que vendría a ser, que tendría una carga positiva llamada núcleo. Él decía que en el núcleo, correcto, núcleo, ahí está, vamos a escribirlo por acá, núcleo, correcto, tenía ¿qué cosa? Tenía una carga, ¿qué cosa? Positiva. Tú y yo sabemos que decía eso, que tenía ¿qué cosa? Una carga positiva. Muy bien. También otra cosa que decía, que los electrones giran, o en este caso se encuentran orbitan, correcto, orbitan de manera circular, ahí está, de manera circular, correcto, circular. Muy bien, obviamente a en este caso distintas frecuencias, ¿no? Distintas frecuencias y a gran distancia del núcleo, correcto. Muy bien, ahí está más o menos correcto lo que quería decir el modelo atómico de Rutherford. Ahora, entiéndeme muy bien acá lo que te voy a decir. Correcto, ¿por qué, profesor? Mira, en esta oportunidad, ¿qué decía el modelo atómico de Rutherford? Acá dice que los electrones, ojo, por acá están los electrones, está hablando de los electrones, correcto. ¿Y quién decía que en este caso los electrones se encuentran quietos, se encuentran como unas pasas? ¿Quién lo decía? El modelo atómico de ¿quién? De Thomson. Entonces, vamos a poner por acá con ese colorcito, ahí está negro, niega, correcto, niega la teoría de quién, o bueno, en este caso el modelo atómico de quién, Thomson. Correcto, lo totalmente, rotundamente
Tajantemente dice lo siguiente, que en este caso el científico Thomson estaba totalmente, ¿qué cosa? Equivocado, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a pasar obviamente al cuarto modelo atómico, que vendría a ser en este caso modelo atómico de Bohr, que decía, ojo, un dato peculiar, que Bohr fue, en este caso es un discípulo de Rutherford. En base a los experimentos que hizo Rutherford, correcto, Bohr lo va a tomar como a manera de base de datos, correcto, para seguir con, en este caso, con los estudios que va a hacer en su cuarto modelo atómico de Bohr. Modelo atómico de Niels Bohr en el año de 1913. ¿Qué nos dice este científico? Este científico nos dice lo siguiente, ¿no? En esta oportunidad él no va a hacer lo que hizo su maestro Rutherford. ¿Qué cosa, profesor? Negar rotundamente un modelo atómico. Más por el contrario, Niels Bohr lo que hace lo siguiente es apoyarse del modelo atómico de su maestro, que vendría a ser Rutherford. ¿Correcto? ¿Qué decía Rutherford? Decía que tenemos en este caso el electrón, ¿qué cosa? Va a girar elípticamente o va a estar orbitando, correcto, en una zona que él llama, en este caso, zona extranuclear. Correcto, dice lo siguiente, en su primer postulado dice, los electrones giran alrededor del núcleo en estado de equilibrio, debido a que las fuerzas que actúan entre sí se llegan a anular. ¿Correcto? Muy bien. El segundo postulado dice lo siguiente, los electrones solo pueden girar, ¿qué cosa? Solo pueden girar en ciertas regiones llamados niveles de energía. Electrones, vamos a ponerlo por acá, los electrones, ahí está, los electrones solo giran, correcto, solo giran, o vamos a poner solo orbitan, ahí está, solo orbitan, muy bien, solo orbitan. En este caso en regiones, vamos a poner regiones, ahí está, regiones llamados, ¿qué cosa? Niveles de energía, niveles energéticos, niveles de energía, ahí está, muy bien, ahí está, por acá se puso, muy bien, niveles de energía, muy bien. Ahora, el otro postulado que decía lo siguiente, en este caso decía lo siguiente también, hablaba del electrón, decía lo siguiente, que el electrón, en este caso, hacía una breve comparación, que este electrón que estás viendo acá, una comparación con ese electrón que estaba acá, que decía, el electrón emite energía cuando se acerca al núcleo, o sea, acá, emite energía. Pero ¿qué pasa con este electrón? Este electrón va, ¿qué cosa? A absorber. Correcto, absorbe la energía cuando se aleja de él, o sea, cuando está por acá, va a llegar, ¿qué cosa? A absorber la energía del núcleo, ¿correcto? Ahí está, queda entendido este modelo atómico, ¿correcto? Ahora, muy bien, una vez tenido eso, vamos a hablar concepto actual del átomo, ¿correcto? ¿Qué nos dice el concepto actual del átomo? En esta parte vamos a considerar 3 puntos importantes, ¿correcto? Que te voy a poner en contexto y luego voy a apuntar algunos aspectos básicos que tenés que tener en cuenta. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico, estamos claros en eso, que conserva, lo voy a poner por acá, conserva, ¿qué cosa? Vamos a poner conserva, identidad, ahí está, identidad del elemento químico, ahí está, el elemento químico, perfecto, ahí está. Muy bien, ¿qué nos dice el segundo punto? Es un sistema organizado, dinámico y energético en equilibrio, o sea, sistema, correcto, sistema, ahí está, lo voy a poner, sistema energético, muy bien. ¿En qué cosa? En equilibrio, ahí está, equilibrio, muy bien. Equilibrio, perfecto. El tercer punto que nos dice, se considera una partícula esférica, en este caso eléctricamente, ¿qué cosa? Neutra, acuérdate muy bien, neutra. Muy bien, ahora esto es relativamente bueno, ¿correcto? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a estudiar el átomo, ¿correcto? El átomo, ahí está un modelo atómico, la cual el día de hoy está funcionando este modelo atómico. Te voy a poner un esquema atómico para que tú me puedas entender. Ojo, ten en cuenta lo que te dije acá. Ten en cuenta por el momento o momentáneamente ten en cuenta eso. Se considera así, pero vamos a comprobar si verdaderamente es así. Correcto, cuando empezamos a hablar del esquema atómico, vamos a tener en primera instancia el átomo, correcto, ahí está el átomo. Un modelo atómico, vamos a tener 2 zonas. En esta parte, en la primera parte vamos a hablar del núcleo. Núcleo, ¿cuál núcleo? Aquí está este núcleo que te estoy subrayando por acá. Correcto, ¿qué nos dice ese núcleo? En un inicio ese núcleo nos dice lo siguiente, vamos a tener una zona del núcleo y una zona, ¿qué cosa? Zona extranuclear, ¿correcto?
Ahí está la zona que se encuentra fuera del núcleo, propiamente dicho. En el núcleo, ¿quién va a estar? En el núcleo vamos a encontrar los protones y ¿a quién? Los neutrones, ¿correcto? Tú sabes, muy bien, lo voy a poner por acá, o bueno, los protones, ¿qué signo tendrán? ¿Qué signo tendrán? Dilo. Los protones tendrán ¿qué cosa? Relativamente un signo positivo. Y los neutrones relativamente ¿qué cosa? Un signo, en este caso neutro, ¿no? Como su propio nombre lo dice. Ahora, en la práctica se considera que en el núcleo esto se va a tener ¿qué cosa? Una carga positiva. Neutro más un positivo siempre va a predominar ¿qué cosa? Positivo. Muy bien. Ahora, muy bien, en la zona extranuclear, ¿quiénes van a estar? O sea, ¿quién se encuentra en la zona extranuclear? Muy bien, en la zona extranuclear se van a encontrar ¿qué cosa? Orbitando los electrones, ¿correcto? Y tú sabes que los electrones ¿qué cosa? Tienen una carga ¿qué cosa? Negativa. Negativo con un positivo ¿qué cosa? Van a encontrar ¿qué cosa? En equilibrio. Ahí está, en equilibrio. Muy bien. Ahí está, carga negativa, muy bien. Ahora, la zona extranuclear va a determinar ¿qué cosa? El volumen atómico, ¿correcto? Y profesor, y en este caso el núcleo simplemente va a determinar ¿qué cosa? La masa atómica, ¿correcto? En el núcleo se encuentra la mayor densidad, ¿correcto? Se encuentra la zona más densa. Muy bien. Una vez visto el esquema atómico, te voy a dar a conocer las partículas subatómicas fundamentales. De lo que te estuve hablando, no te hablé acá de los protones, de los neutrones y los electrones, ¿correcto? Esos son llamados ¿qué cosa? Partículas subatómicas fundamentales. ¿Correcto? Vamos a ver en este pequeño cuadro, ¿correcto? En este pequeñito cuadro vamos a ver ¿qué cosa? Partículas, en este caso vamos a hablar del electrón, del protón, del neutrón. Vamos a hablar también quién lo descubrió, en qué año fue, ¿correcto? Vamos a hablar de su masa, vamos a hablar también de qué, de sus cargas. Vamos a empezar con el electrón. Tú sabes, un electrón, ahí está su simbolización. ¿Quién fue su descubridor? En este caso su descubridor fue Thomson, ¿correcto? Fue Thomson, en el año de 1897. Profesor, ¿cómo fue, en este caso, cómo descubrió Thomson de cierta manera el electrón? Muy bien, simplemente en un experimento que en este caso sometió en este caso en un tubo de rayos catódicos, contenía un gas residual, correcto, lo sometió a alto voltaje, donde terminó en este caso, gracias a esos estudios catódicos que hizo, demostró la existencia del electrón, correcto, ahí está, ahí está. Ahora, ¿qué nos decía Thomson? En este caso estudió la carga que va a tener tanto la carga relativa como la carga absoluta. Muy bien, no vamos a entrar tanto en detalle porque sí es un tema un poquito extenso, simplemente te voy a dar lo que tendrías que conocer, ¿no? Para poder entender eso. ¿Qué nos decía? La carga relativa nos consideraba del electrón como -1, una carga negativa, -1, ¿correcto? Carga relativa. Carga absoluta, tú sabes, o bueno, por tus estudios o conocimientos básicos, Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. que un coulomb, correcto, es de acá, la carga de un electrón es -1,6 por 10 a la -19, ¿qué cosa? Coulomb, eso es la carga absoluta. Profesor, si en algún momento me preguntan simplemente por la carga del electrón, cuando te pregunten simplemente eso, tienes que tener en cuenta o recordarte algo. Cuando te pregunten solo eso, te están preguntando ¿qué cosa? Por la carga relativa. Muy bien, la masa, en este caso la masa del electrón es relativamente variante, correcto, varía, correcto, de acuerdo a los autores, pero en este caso lo vamos a tomar como 9,11 por 10 a la -28 gramos. En unidades de UMA es 0,00055. Correcto, muy bien, unidades. Vamos a pasar al protón, correcto, muy bien, aquí está, lo tenemos al protón. ¿Quién lo describió al protón? Lo descubrió Rutherford, correcto, en el año de 1919. También vamos a estudiar sus cargas, tanto carga relativa y carga absoluta. En la carga absoluta, ¿a quién tenemos? Perdón, la carga relativa, a la carga +1, correcto, protón +1, ahí está. La carga absoluta simplemente cambia el signo del electrón, simplemente como era negativo, acá ¿qué cosa va a ser? Positivo. Sería positivo 1,6 por 10 a la -19 coulomb. Correcto, vamos a hablar también de su masa, ¿no? De su masa, que vendría a ser 1,672, correcto, por 10 a la -24, y en unidad de suma 1,00730, correcto, eso de aquí en unidad de suma. Vamos a hablar también del neutrón, correcto, su carga obviamente será carga neutra, correcto, quien lo descubre Chadwick en el año de 1932. Como es neutrón, obviamente su carga relativa, ¿qué cosa será? 0, neutrón, no existe. Nada, no hay, no existe. Correcto, ahora vamos a estudiar qué cosa, absoluta, su carga absoluta también en este caso va a ser considerado qué cosa, 0. En este caso su masa es relativamente similar al del protón, correcto, al del protón.
Ahora, ojo que no son iguales, pero son relativamente similares. Están por ahí, aproximadamente. 1,6 por 1,6, 675 por 10 a la menos 24. En unidad de suma vendría a ser también algo relativo, ¿no? 1,00870 en unidad de suma. Una vez teniendo en cuenta el electrón, el protón, el neutrón, correcto, sabiendo quiénes son las partículas subatómicas fundamentales, no quiero olvidar este pequeño detalle que te hice por acá, los modelos atómicos. Un breve resumen, correcto, de John Dalton, que te hablé también de su teoría, que decía que era una esfera compacta. Ahí está, tu esfera compacta, muy bien. Estamos hablando de quién también, el modelo atómico de quién, de Thomson, que decía el budín de pasas, correcto, el budín de pasas. Aquí está, las pasas son qué cosa, el electrón era considerado qué cosa, estacionario, era inmóvil el electrón. ¿Qué decía Rutherford? Más por el contrario, no, tajantemente niega la teoría del budín de pasas. Dice lo siguiente, que los electrones se van a encontrar qué cosa, orbitando hasta el día de hoy, en este caso elípticamente o circularmente al núcleo, correcto. Rutherford dice eso, no, más que todo dice eso, y en este caso el discípulo de Rutherford, que vendría a ser el científico Niels Bohr, en el año de 1913 también da apogeo, o bueno, en este caso asume las ideas de su maestro. Schrödinger por su parte también hace un modelo atómico, correcto. Una vez hecho el resumen de los modelos atómicos, muy bien, vamos a pasar una pequeña notita para que tú te recuerdes. Cuando te comienzan, o bueno, teniendo conocimiento ya de los protones, electrones y neutrones, teniendo en cuenta eso, también quiero recordarte o hacerte una pequeña nota. Cuando te pregunten por nucleones fundamentales, correcto, te están hablando de quiénes, de los protones, y de quién, de los neutrones. Más adelante en la sección de los ejercicios vamos a ver algo relacionado a esto, correcto. Cuando te piden la sumatoria de nucleones fundamentales, tú tienes que tener en cuenta qué cosa, que estos dos se van a qué cosa, se van a sumar. Ahí está, lo vamos a poner por acá con este pequeño colorcito. Lo van a qué cosa, sumar. Ahí está, muy bien. Nucleones fundamentales, correcto. Pero ahora si te empiezan a hablar a partículas fundamentales, que hemos visto por acá, partículas subatómicas fundamentales, obviamente te están hablando del electrón, protón y qué cosa, del neutrón. También qué cosa, te van a pedir qué cosa, sumar. Ahí está. Muy bien, son breves aclaraciones que tienes que tener en cuenta para que no te puedas confundir con nucleones fundamentales y partículas fundamentales. Correcto, muy bien. Ahora vamos a pasar al estudio de qué, de un núclido. ¿Qué es un núclido? De cierta manera, un núclido simplemente es una representación de manera conjunta. Me explico, vamos a representar a un elemento químico, pero ya conociendo qué cosa, sus protones, en este caso sus neutrones, correcto, sus neutrones. Mira, también sus electrones, obviamente, ¿no? Este es un núclido, lo represento con una letra E, ahí está, este Z. Te preguntarás qué es este Z y qué es este A. Muy bien, acá vamos a empezar a hacer el estudio de qué cosa, el número atómico y número de masa. Este de acá que estás viendo por acá, ahí está, este de aquí va a ser llamado ¿qué cosa? Va a ser llamado número atómico, ¿correcto? O a veces también es llamado carga nuclear, ¿correcto? ¿Qué dice el número atómico? Representado con una Z, ahí está, mira. ¿Es igual a qué cosa? Z es igual al número de protones siempre, ¿correcto? Siempre. Muy bien. Y profesor, esta A, ¿por qué está acá? Y en la otra gráfica está acá. El A se puede encontrar aquí, o también se puede encontrar ¿qué cosa? En esta parte, ¿correcto? Ahí está, mira. El Z sí tiene un lugar ya determinado. El A puede variar, puede estar aquí o puede estar aquí, ¿correcto? Ahora, profesor, hay en ocasiones que vi esto. También me podrías decir, ¿no? Nosotros tenemos un E, ¿correcto? Vi un número, en este caso vamos a poner, no sé, un número cualquiera, 48. Y acá vi más 3. ¿Cuál es el número de masa? Ojo que tienes que tener en cuenta, el número de masa nunca va a tener ¿qué cosa? Un signo, nunca va a tener un signo. Por el contrario, este más 3 significa ¿qué cosa? Carga de este, en este caso de esta simbolización. ¿Correcto? Muy bien, queda entendido eso, entonces, ahí está. Muy bien, es un número atómico también llamado carga nuclear, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ojo, un datito importante. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! En la estructura actual de la tabla periódica, los elementos químicos se van a ¿qué cosa? Se van a ordenar de acuerdo a quién, a su número ¿qué cosa? Número atómico. Muy bien, Z es igual a P, o sea, número de ¿qué cosa? De protones, ya lo habíamos estudiado por aquí. Ahí está. Muy bien. Número de masa, o también llamado número másico, correcto, número másico. ¿Qué dice? Ahí está lo que te estaba diciendo. Este de acá, esta A, es llamado ¿qué cosa? Número de masa. Muy bien, ahí está, número de masa. Profesor, ¿cómo se halla el número de masa? Ahí está, mira, el número de masa se halla con la sumatoria de ¿quién? De los protones, aquí está, de los protones más los neutrones. Muy bien, pero ¿quién eran los protones? Tú sabes quién eran los protones. ¿Los protones qué cosa era? El Z, el número atómico. Ahí está.
Número de masa se halla simplemente con la suma. Ojito por acá. Lo puse como un pequeño ojito. Ojo, en un átomo neutro, ¿a qué me refiero? Cuando un átomo, ¿recuerdas que hace un momento te puse así? Ahí está, así. Un átomo neutro, ¿qué significa? Que no va a tener ¿qué cosa? No tiene carga. Ahí está, es neutro. ¿Qué dice? ¿Se va a cumplir qué cosa? Pes. ¿Se cumple qué cosa? Pes. El número de protones es igual al número de electrones. Y a su vez, ¿no? Tú sabes que este P, ¿cómo es llamado? Número atómico. Muy bien, sabes lo que es un núcleo, correcto, perfecto. Ahora, mira, vamos a empezar a hacer el estudio de qué cosa, de la relación de núcleos, correcto, relación de núcleos. Vamos a hacer una comparación de dos núcleos. Tú ya entiendes muy bien núcleo qué es, ya te lo expliqué. En este caso vamos a hablar, no voy a hablar por nombres, simplemente por símbolos. En este caso de C, en este caso estamos haciendo una representación, correcto. Este 12, ¿qué era? ¿Qué era? Este 12, si está ubicado acá, ¿quién era? Número de masa, correcto. Este 12 representa qué cosa, número de masa, o también llamado qué cosa, número másico, correcto. Este 6 que representa, este 6 representa su número qué cosa, atómico. Una pregunta, ¿me podrías decir, ahí está, lo voy a agrandar, ¿me podrías decir cuánto va acá? Vamos a ponerlo un poquito para acá, ahí está. ¿Me podrías decir cuánto va acá? Si tenemos 6 y acá es 12, ¿recuerdas lo que te enseñé por acá? El A, ¿quién era? La sumatoria de quién. La sumatoria de quién, del Z más quién, más los neutrones. Ojo que los neutrones están ubicados para acá. Muy bien, entonces dime quién está por acá. O sea, ¿quién es? Muy bien, ¿será qué cosa? ¿Cuánto? 6 más cuánto te da 12. Perfecto, 6 más cuánto te escuché. Muy bien, ahí está. ¿Cuánto sería? Sería 6 también. Correcto, 6. Vamos a ponerle otro colorcito para que se pueda diferenciar. 6, ahí está. Los neutrones son 6. Aquí, ¿cuánto será? 32. Tenemos 16. ¿Acá cuánto será? 16 también. Los neutrones son 16. Ahí está. ¿Acá cuánto será? Ojo que esto de aquí es 39. No te me vayas a confundir. Se nota un poquito borroso, pero es 39. Dime cuánto es acá. ¿Cuánto es? 20. Su número de neutrones, ¿cuánto es? 20. Obviamente acá también lo podrías hacer, ¿no? Eso lo dejo para que tú ya lo puedas completar. ¿Correcto? ¿Qué quiero hallar con esta relación de núcleos? Simplemente quiero relacionar y ver la comparación, o bueno, hacer en este caso un cuadro comparativo. Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué de curioso ves por acá? ¿Qué de curioso estás viendo? ¿Quién es igual? ¿Quién es igual? El Z, ¿cierto? El Z, muy bien, el Z es igual. Correcto, el Z está igual. Correcto, ahí está, mira, el Z por acá también está igual. Cuando tienen zetas iguales, ¿cómo van a ser llamados? Dilo, ¿cómo van a ser llamados? Isótopos. ¿Cómo van a ser llamados? Isótopos. Ahí está. ¿Qué hay que referenciarnos? Hay que tener en cuenta de esto. Son propiedades físicas diferentes, correcto, de estos dos. O sea, de estos dos, en este caso de C y C. Sus propiedades físicas van a ser, ¿qué cosa? Diferentes. Propiedades químicas van a ser, más por el contrario, iguales. Ahí está. Y profesor, acá mira, ¿qué estás observando para acá? ¿Qué cosa? ¿Que su número de qué? Dilo, ¿su número de qué? Vamos a poner con este colorcito. Ahí está. ¿Su número de qué? Su número de masa son ¿qué cosa? Son iguales. Número de masa son iguales. Ahí está. Te puso por acá. Número de masa iguales. Ahí está. Propiedades físicas diferentes. Propiedades químicas totalmente ¿qué cosa? Diferentes. Acá, ¿qué estás notando? ¿Qué estás notando por acá? ¿Qué estás notando? Mira. ¿Qué te dice por acá? Esto es Z, esto es A, estos protones, ¿y esto qué es? Neutrones. Y ahí está, neutrones. ¿Por qué dice que son iguales los neutrones? Bien, muy bien. ¿Acá cuánto era? 20, ¿cierto? Acá también ¿cuánto será? 20. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué cosa? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué son qué cosa? Los neutrones son como iguales. Ahí está. Propiedades diferentes. Propiedades físicas y químicas totalmente ¿qué cosa? Distintas. Ahí está, perfecto. Muy bien, una vez estudiado todas esas características anteriormente mencionadas, vamos a pasar al estudio de una especie química electrizada, o sea, cuando gana o pierde electrones. Por acá también te tengo algunos ejercicios aplicativos, correcto, pero antes vamos a conocer qué es un ion. Muy bien, ion es prácticamente lo que va a ganar o lo que va a perder una especie química, correcto. Tenemos por acá, mira, tenemos a un catión y a un anión. Yo sé que con un pequeñito ejemplo me vas a entender lo que te quiero decir. Ahí está, nos vamos a acercar muy bien. Tenemos por acá el nitrógeno, correcto, nitrógeno.
necesito que me identifiques esto de acá. Identifica si es una carga positiva, si es una carga negativa. Muy bien, yo sé que te das cuenta que es una carga, ¿qué cosa? Es una carga negativa, ¿correcto? ¿De cuántos electrones estamos hablando? Simplemente tienes que fijarte en qué, en su valor numérico, que dice cuánto, -3, ¿cierto? -3, perfecto, ahí está, ya lo sabes. Muy bien, es una carga, ¿qué cosa? -3, muy bien, ahí está. Ahora, cuando es negativo va a ser ¿qué cosa? Un anión. Cuando es negativo, ahí está, vamos a ponerlo por acá, negativo, ahí está. ¿Considerado qué cosa? Anión. Y cuando es positivo, vamos a poner positivo por acá, ahí está. Positivo, ¿quién será? Un catión. Muy bien, por lo tanto, esta especie que será un anión. Ahí está, vamos a ponerlo por acá, anión. Muy bien. Anión, vamos a poner anión. Ahí está, anión. Muy bien. Pero, ¿qué es? Anión univalente, divalente o trivalente. Muy bien, tú lo sabes. Trivalente, ahí está. Trivalente. Muy bien. Ahora, más por el contrario, este de acá, ¿qué es? Tiene, claro, es el mismo valor numérico, pero el signo, dime el signo. Acá es importante conocer el signo. Los positivos, ¿quiénes eran? Los positivos eran considerados ¿qué cosa? Catión. Por lo tanto, ¿será qué cosa? Un catión. Un catión, ¿qué cosa? Trivalente también. Ahí está, trivalente. Perfecto. Muy bien. Ahora, el tipo, ¿qué tipo es? Es un ion, correcto, es un ion. ¿Qué cosa? Un ion negativo. Negativo. Vamos a ponerle ion negativo. ¿Y cómo son llamados los iones negativos? Son llamados ¿qué cosa? Anión. Ahí está, anión. El tilde va para acá, perdón. Ahí está, muy bien, anión. Muy bien, ahí está, anión. Y por acá, ¿qué es? Es un ion. Ahí está, es un ion, ¿qué cosa? Positivo. ¿Y qué es? Por el contrario, los positivos, ¿quiénes eran? Catión. Catión. Perfecto. Ahí está. Número de protones. Tienes que tener en cuenta cuando te piden número de protones, te están preguntando por quién, por el Z. ¿Y el Z cuánto es en este caso? Es 7. Ahí está, simplemente 7. Número de protones acá cuánto es? 26. Perfecto, 26. Ojo, aquí viene lo detalloso. Número de electrones. Cuando tú ves una carga positiva o negativa, necesariamente están afectando a quién, a los electrones, correcto. Cuando tú veas una carga negativa acá, significa que va a ganar, correcto. Entiéndeme muy bien, va a ganar. ¿Cuántos electrones van a ganar? 3. Por lo tanto sería 7 más 3, ¿cuánto es? 10. Siete más 3, 10. Pero profesor, por el contrario, si es una carga positiva. ¡Uy, qué rico! ¿Qué va a pasar? Si es una carga positiva, si acá cuando es negativa gana, cuando es positiva, ¿qué cosa? ¿Quién sabe? Ya cabrón, hable bien. Perderá. ¿Cuánto perderá? 3 electrones, por lo tanto será 26, ¿qué cosa? Menos 3, y eso es ¿qué cosa? 23. Muy bien, entonces una vez estudiado eso, especies electrizadas, muy bien, vamos a empezar con los estudios, en este caso de ejemplos aplicativos. Verás que no es totalmente fuera del otro mundo, es bastante accesible. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Pasamos a leer lo que nos dice el primer ejercicio. Nos dice lo siguiente, en este caso es una guía que tenía por ahí, nos dice lo siguiente: el número de masa de un átomo es el cuádruple de su número atómico. Si posee 54 neutrones, determinar el número de electrones. ¿Correcto? No te entendí ni verga, no sé inglés. Esto parece un poco abrumador, pero no te preocupes que te voy a explicar detalladamente. Mira, vamos a establecer de cierta manera un elemento, un núcleo, ¿correcto? Vamos a poner ¿qué cosa? Una E. Ahí está. Vamos a empezar a identificar lo que nos pidieron. El número de masa de un átomo es el cuádruple de su número atómico. Número atómico, ¿quién era? El Z. Número atómico es considerado ¿quién? El Z. Ahí está, nos están hablando de ¿quién? Del Z. ¿Correcto? Si yo, por ejemplo, al Z lo pongo X, ahí está. Dice, el número de masa de un átomo es el cuádruple de su número atómico. Por lo tanto, esto sería ¿qué cosa? 4X. Perfecto, ahí está, número de masa está ubicado por acá. Si posee 54 neutrones, ¿los neutrones dónde estaban ubicados? Muy bien, ahí está, estaban por acá. Perfecto, dice, determinar el número de electrones. Muy bien, nos están preguntando ¿qué cosa? ¿Número de quién? Número de electrones, ahí está, esta es nuestra incógnita. Pero tú sabes. ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, póngame un problema más difícil!
O vamos a ponerlo por acá, sabemos, ahí está, sabemos. Muy bien, ya te indiqué en la parte teórica, correcto, sabemos. Ahí está, perfecto. El número de masa, ¿cómo era llevado, hijito? El número de masa era llevado de la siguiente manera. A era igual que cosa, a z más quién, más n, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Entonces, ¿quién será A? ¿El z quién es? X, perfecto, muy bien. El z más, ¿quién? 54, ¿cierto? 54. Eso te da el número de masa o número másico. Pero ¿quién era el A? El A es ¿qué cosa? 4x. Por lo tanto, borramos eso. Ahí está. 4x. Perfecto, una ecuación de primer grado, correcto, pasas a restar. Te quedaría 3x es igual a ¿qué cosa? A 54, ¿correcto? Dando como respuesta final que x, ¿cuánto vale, hijito? Dime cuánto vale x. X vale ¿qué cosa? 18. Pero eso no es la respuesta. ¿Qué? ¿Por qué, profesor? Porque te están pidiendo el número de electrones, ¿correcto? Y tú, por ejemplo, es un átomo, ¿qué cosa? Es un átomo, dilo, es un átomo neutro. Ahí está, es un átomo neutro. Perfecto, neutro, ¿por qué? Porque no tiene carga. Y en un átomo neutro tú sabías que se cumple ¿qué cosa? Se cumple ¿qué cosa? El famoso ¿qué cosa? PES. Ahí está. Número de protones será igual al número de ¿qué? De electrones. Ahí está. Por lo tanto, el Z ¿cuánto vale? X 18. Por lo tanto, el número de electrones ¿cuánto valdrá, hijito? Dime, el número de electrones ¿cuánto vale? 18. 18 electrones. Ahí está, 18 electrones. Marcamos la respuesta ¿qué cosa? La respuesta B. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que nos dice lo siguiente. En cierto átomo se cumple que la relación entre su número de protones, ahí está, nos está hablando de protones, y neutrones, correcto, neutrones, es como 6 es a 8. Perfecto, este datito lo vamos a usar a nuestro favor. Correcto, nos están hablando de una relación, ahí está. ¿Una relación de quién? Número de protones, correcto, número de protones, ¿entre quién? ¿Número de qué? De neutrones, ahí está. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Nos dice eso, número de protones y neutrones es como 6 es a 8, ahí está. Correcto, muy bien. Si su número de masa es ¿qué cosa? 42. Muy bien, vamos a tener por acá, vamos a tener un núcleo, vamos a ponerle una X, ¿correcto? Y ahora, ¿cómo vamos a aprovechar esta relación? Simplemente nos vamos a igualar ¿qué cosa? A una K. Número de protones, entonces, por lo tanto, ¿cuánto será? Número de protones será ¿qué cosa? Como 6K. Y número de neutrones, ¿como qué? Como 8K. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Número de protones, entonces, dime cuánto es. Estamos aplicando proporciones nada más. 6K, correcto. ¿Y número de qué cosa? Neutrones, ¿cuánto será? 8K. Perfecto, ahí está. ¿Y acá dónde están ubicados eso? Número de protones, tú sabes que están ubicados acá. 6K. ¿Y neutrones dónde estará? 8K. Perfecto, ahí está. Muy bien, volvemos a leer. Si su número de masa es 42, ahí está, 42. Determine su Z. ¿Quién es Z? Ahí está, este de aquí. Muy bien, ¿sabemos algo? Sabemos, vamos a ponerlo por acá. Sabemos, ahí está, sabemos. Muy bien, ¿qué cosa sabemos? Sabemos lo siguiente que se cumple. El número de masa será igual a ¿qué cosa? El número de masa era igual a ¿qué cosa? A número de protones. En este caso vamos a ponerlo directo, ¿ya? Z más quién, Z más quién, Z más N. En la parte teórica lo hemos visto eso del por qué era eso. Por lo tanto, número de masa ¿cuánto es? 42. Ahí está, simplemente vamos a reemplazar 42. Perfecto. El Z quién es? 6K, correcto. El N quién era? Haciendo la sumatoria esto 42. 14K. Dime cuánto vale el valor de qué cosa? De K. El valor de K entonces valdría qué cosa? 3. Ahí está. El valor de K vale 3. Pero te están preguntando por el Z. ¿El Z quién era? 6K. 6K. Pero K ¿cuánto vale, hijito? Dime cuánto vale K. K vale 3. Por lo tanto, la respuesta ¿qué cosa? La respuesta ¿cuánto es? 18. Muy bien, hijito. La respuesta es ¿qué cosa? 18. Muy bien, este ejercicio estaba sencillo, espero me hayas entendido lo que te quise enseñar. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice lo siguiente, ¿no? Vamos a pasar a leer lo que nos dice el ejercicio. Vamos a ir subrayando también los datos que nos están brindando. Nos dice, la diferencia de los cuadrados de número másico y número atómico. Diferencia de cuadrados.
Ahí está, diferencia de cuadrados. Entonces número másico y número atómico. Ahí está, nos están diciendo diferencia de cuadrados, tú sabes qué es eso. Ahí está. Número másico y número atómico. Muy bien. De un átomo, correcto, de un átomo es ¿cuánto? 400, ¿qué cosa? 481. Ahí está. Muy bien. Pero tú sabes que esto de acá, ahí está, tú sabes que esto de acá se puede convertir en esto. Diferencia de cuadrados proviene de esto, tú lo sabes. Muy bien, ahí está. Perdón, acá es el menos. Ahí está, acá es menos. Correcto, ahí está. Muy bien, ¿cuánto es? 400, ¿qué cosa? 481. Perfecto, ahí está. Sigamos pasando a lectura. Si el número de neutrones es 13, ojo, nos están dando un dato. Vamos a poner el dato por acá. Ahí está, datito. Número de neutrones, ¿cuánto nos dice que es? 13, ¿cierto? 13, muy bien. Calcular el número de masa. Uy, muy bien, nos están preguntando qué cosa. Calcular el valor de este de acá. Número de masa o también llamado número másico. Pero nosotros sabemos, lo voy a poner por acá. Sabemos, ahí está, sabemos una pequeña relación. Una pequeñita fórmula, como lo quieres llamar. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdas cómo se hallaba el A? El número de masa. ¿El número de masa qué cosa era? Z más quién más N, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿qué pasa si tú quieres despejar acá el N? ¿Qué pasa? Eso pasa restando, te estaría quedando A menos quién menos Z, y todo eso es igual a ¿qué cosa? A N. Hijito, mira, ¿qué está pasando por acá? ¿Qué está pasando, amigo y amiga? Y bueno, tú también. ¿Qué está pasando acá? Lo que está sucediendo simplemente es ¿qué cosa? Estamos encontrando a quién, estamos encontrando a N. ¿Quién es este de acá? Simplemente es N. Ahí está. ¿Y quién es A más Z? A más Z. ¿Lo podemos resolver? Sí, lo podemos resolver simplemente ¿qué cosa? Reemplazando por otros. Me explico. Podemos hacer lo siguiente. Ahí está. Podemos hacer... Ahí está. Esto. Mira, nos está quedando ¿qué cosa? El A lo podemos reemplazar por esto de acá. Sí, claro, lo podemos reemplazar. El A ¿quién es? Z más N. Por lo tanto, reemplazamos acá. El A ¿quién es? Z más N. Muy bien, más Z. Y todo eso multiplicado por ¿quién? Por N. Todo eso te da igual a ¿cuánto? A 481. Perfecto. Z más Z es 2 veces Z más N, ¿correcto? Es igual a ¿qué cosa? Multiplicado por N es igual a ¿cuánto? 481. Muy bien, tú sabes el valor de N, ¿cuánto vale? El valor de N, ¿cuánto era? Nos dicen de dato, nos están dando de dato. El valor de N, ¿cuánto vale? 13. ¿Correcto? 13. Muy bien. El valor de N vale 13. Perfecto. Entonces simplemente ¿qué cosa? Reemplazas nada más, pues hijito. Reemplazas por el tema de espacio. Simplemente vamos a saber el Z cuánto sale. El Z cuánto va a valer en este caso. El Z vale 12. Ahí está. Vale 12. Muy bien, ahí está. Lo dejamos de dato por acá. Ahí está. Lo encerramos. Muy bien. Vale 12. Entonces, por lo tanto, pero nos están preguntando calcular el número de masa. ¿El número de masa cuánto era? El número de masa, ahí está, lo ponemos por acá. El número de masa es ¿qué cosa? La sumatoria de esto. Tienes 12, ¿correcto? 12, muy bien. Más N. ¿N cuánto valía? 3. ¿Tu respuesta cuánto sería, hijito? Dime cuánto es. 25. Ahí está. Espero haya quedado entendido este problemita. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien, espero me hayan entendido la parte teórica como esta parte de los ejercicios, de la sección de los ejercicios. Está quedando pendiente un ejercicio, el ejercicio número 43, que está un poquito interesante. El otro video que voy a estar subiendo va a ser con la solución de este ejercicio número 43, correcto, dando respuesta. Entonces eso sería todo de mi parte. Espero te haya gustado el video, espero te sirva también y recomiendes este canal, que estoy comenzando a subir videos continuamente. Voy a estar subiendo contenido de distintos temas, correcto, voy a subir de distintos cursos de ciencias, cursos de matemáticas. Espero te haya gustado este video. Simplemente pedirte que te suscribas al canal, le des like, compartas con tus amigos para que les sirva a todos y así crezcan todos. Muchas gracias.